Los temas que vamos a ver hoy son los siguientes. En este capítulo 4, entonces, es breve historia de JavaScript. Vamos a ver la historia de JavaScript porque hay que tener un poco de contexto de qué es JavaScript y el porqué de ciertas cosas. Vamos a ver qué es ECMAScript. Muchos han escuchado hablar de ECMAScript, pero probablemente se confundan con JavaScript y ECMAScript. Pensarán que de pronto es un lenguaje diferente y no lo es. Simplemente es algo que nos permite disfrutar de nuevas funcionalidades en JavaScript. Más adelante vamos a ver qué es exactamente. Vamos a ver las diferencias grandes o más notorias que trajo ECMAScript, como por ejemplo Bartlett y Const, de estructuración de objetos, funciones de flecha, qué diferencia hay entre estas funciones y las funciones normales, a grandes rasgos. No vamos a entrar en detalle aún porque cada uno de estos temas que he dado hasta el día de hoy, en las 3 y esta la cuarta sesión, van a tener más profundidad más adelante. Y cada uno de estos puntos que ustedes están viendo acá van a tener su propio capítulo. A mí yo he caído en cuenta a lo largo de los años, cuando empecé a trabajar con JavaScript, que la mayoría de gente lo que hace es aprovechar el lenguaje y verlo como un lenguaje de juguete. ¿Cómo así que un lenguaje de juguete? Es decir, JavaScript es tan amigable con las personas que están apenas empezando que con poco conocimiento les permite hacer mucho, les permite hacer demasiado con el lenguaje y pueden resolver problemas rápido con apenas unos pocos días o yo creería que semanas de saber el lenguaje ya puedes estar solucionando y creando tus propias aplicaciones. Sin embargo, JavaScript y su evolución han llevado a unos paradigmas o unos patrones en la forma o el estilo de hacer el código que al solo tener un conocimiento básico de JavaScript se te va complicando la cosa y no eres capaz de resolver los problemas fácilmente con el básico conocimiento que tengas de JavaScript. Entonces, debido a esto, yo siempre, a través del tiempo en todas las empresas donde he trabajado, siempre he tratado de buscar a alguien que sea mi mentor o que alguien que me enseñe un poco de lo que sabe, cosa de que sí ha pasado porque no todas me las sé y pues personas pueden compartir su conocimiento, algo que ustedes saben, muy probablemente yo no lo sé y algunas cosas que yo sé probablemente ustedes no las saben. Entonces, la idea de estos espacios es compartir conocimiento entre todos, crear conocimiento. Tal vez en las sesiones anteriores, en esta actual y en las futuras, tal vez me equivoque, tal vez esté errado en algunos conceptos que tengo. Y si alguien pone un comentario en uno de los videos de YouTube, porque esto después es colgado a YouTube, después de editado, para no hacerlo muy largo, si alguien pone, mira, tú estabas equivocado en este punto, porque esto, X y Y pasan y tú dijiste que pasaba Z. Y entonces eso va a ayudar a mi conocimiento, yo voy a poder corregir mi error, de hecho lo publicaré cuando me equivoque porque no soy una persona que conoce todo, tal vez nunca lo seré, y por eso es que estos espacios de compartir el conocimiento eh, ayudan a que todos crezcamos, no solamente yo explicándoles a ustedes y enseñándoles JavaScript y mostrándoles mi punto de vista del lenguaje, sino también ustedes diciéndome, mira, estás cerrado en esto, tal vez deberías de hacer esto de esta manera. Y entonces, cuando uno hace este tipo de espacios, lo que hace es, cuando tú enseñas, realmente aprenden dos. Si yo le enseño a una sola persona, tanto esa persona está aprendiendo y está absorbiendo los conocimientos que yo tengo y que quiero transmitirle, como también yo estoy aprendiendo la forma de cómo transmitir mis ideas y los puntos de vista y la manera en cómo yo entiendo las cosas. Y muchas veces no puede ser la más acertada, tal vez está parcializada o tal vez está errada completamente o de pronto estoy de acuerdo, estoy acertado con mis conocimientos y probablemente la otra persona no.
Entonces, la idea es abrir un debate en uno de estos lenguajes que precisamente ha cogido tanta fama últimamente. Bueno, sigamos con la presentación. A lo último sería entonces la parte de preguntas, que trataré de que sea a las 9 de la noche. Recuerden que mi horario es hora de Colombia, entonces más o menos traten de calcular en sus horarios, pero sería en la próxima hora en punto tratar de terminar esto y hacer las preguntas. Bueno, para hablar de la historia de JavaScript hay que hablar de un navegador que mucha gente, yo soy muy viejito, mucha gente de pronto no recuerda, pero yo lo recuerdo muy bien. De hecho, aquí en Medellín, en Colombia, hay una empresa de telecomunicaciones que se llama UNE, que antes estaba fusionada con una empresa que es de electricidad, de acueducto, alcantarillado, y prestaba los servicios conjuntamente. Luego separó su parte de telecomunicaciones, pero esta empresa se llama EPM. En esa época, casi nadie en Colombia y en Medellín, en mi ciudad, no teníamos computadoras. Entonces, esta empresa lo que hizo fue hacer como unos préstamos para todas las personas de la ciudad, porque esta empresa da servicios a toda la ciudad, y pues querían ampliar su gran universo de clientes que podían consumir Internet. Y como pues la mayoría de gente no tenía acceso a un computador en esa época, estamos hablando de años 99, 98, 2000 más o menos, entonces ellos decidieron prestar o hacer financiamiento de computadoras para todas las personas que quisieran. Y resulta que este navegador Netscape venía preinstalado en esa computadora, entonces por eso lo conocí en esa época. Obviamente existe una cierta ignorancia cuando uno apenas está empezando en la parte de programación. No trato de decir ignorancia en una manera despectiva, sino que si tú nunca tuviste un computador antes, probablemente la primera vez que tomes o toques un computador, se va a abrir un mundo grandísimo de opciones a simple vista tuya. Vas a tener un montón de opciones al frente que no conocías antes. Entonces, en esa época en Netscape yo lo veía preinstalado y yo ni sabía para qué era eso. Y siempre relacionábamos el símbolo de Internet Explorer con Internet. Entonces usábamos, era más que todo Internet Explorer. Pero bueno, la historia de JavaScript empieza con Netscape, que fue, no sé si esto se ve acá, voy a correr un poquito esto para acá. Empezó con el Instituto, el Centro Nacional para Aplicaciones de Supercomputación en 1993. Este navegador se creó bajo una empresa que luego pues pasó a una empresa que se llamó Mosaic Netscape. Este navegador solamente fue creado con el fin de mostrar texto e imágenes. Luego pasó a llamarse Netscape, el navegador como tal, porque también el primer nombre que tuvo fue Mosaic Netscape y así se llamó la empresa. Y después empezó a llamarse Netscape Navigator, que es lo que estamos viendo aquí a la izquierda, que era el navegador como tal. De hecho, los navegadores no tenían pestañas, entonces tú lo único que veías era una sola ventana y una sola página. Si querías más ventanas, al principio no podías sino con una, y luego incluyeron poder ver varias páginas en diferentes ventanas, o sea, abrir una nueva ventana e ir a otra página y ver las dos, digamos que en simultáneo. Bueno, como dije anteriormente, entonces solo era para imágenes y texto. Y resulta que este navegador se volvió muy exitoso y acaparó, según dice la historia y algunas fuentes, no me consta porque en esa época pues no era el más experto en internet, ni en computación, ni en ingeniería de software, entonces no sé, es lo que se dice, que acaparó el 75% del mercado. Para hablar de JavaScript tenemos que hablar de este señor, Brendan Eich. Él es el creador de JavaScript.
¿Y qué necesitaban Netscape Navigator? Necesitaban un lenguaje que funcionara con el marcado HTML de las páginas y que las hiciera más interactivas, porque no era suficiente con tener las páginas ahí estáticas ni nada de eso. Eso no quiere decir que JavaScript hiciera las cosas fantásticas, pues que hace ahora por medio de Ajax y todo eso, no. Esto llegó a ser gradualmente. Solamente era como, no sé, mostrar los alerts, que ya los conocemos bastante de las anteriores charlas, y cambiar colores, de pronto hacer que las imágenes se movieran de un lugar a otro para que los banners fueran más interactivos. Eso era muy, muy feo. La verdad, Internet, como era antes a como es ahora, es un mundo total, pero totalmente diferente. Este señor hizo el prototipo del lenguaje en 10 días en 1995. De hecho, es muy chistoso. Este señor vino a Colombia y nos contó la historia. Ahí fue donde la primera vez que escuché esto. Entre 10 y 11 días, él creó un prototipo del lenguaje. Bueno, el lenguaje al principio se llamó Mocha en su primera versión. Luego se llamó LiveScript en la versión 2.0 de Netscape. Y en Netscape 3.0 pasó a ser JavaScript. De ahí hubo un inconveniente con JavaScript. Resulta que JavaScript se estaba usando en Netscape y el competidor era Internet Explorer de Microsoft. Resulta que Internet Explorer venía preinstalado en Windows y la mayoría de computadoras personales, computadoras de la casa y computadoras de oficina usaban más que todo este sistema operativo Windows de Microsoft, y Internet Explorer venía preinstalado. Incluso en algunas versiones de Windows, si tú desinstalabas, venía tan acoplado, tan metido dentro del sistema operativo Internet Explorer, que si tú lo desinstalabas, habían un montón de aplicaciones que no te funcionaban bien, porque ellos te lo querían meter por los ojos, o sea, te querían obligar a usar Internet Explorer. Y eso hizo que este icono que se alcanza a medio ver acá, pero todos lo conocemos, de hecho hay muchos memes con ese icono, entre los desarrolladores sobre todo, ese icono se volvió el símbolo de Internet por el simple hecho de la cuota de mercado que tenía Microsoft y por el simple hecho de que nos obligaban siempre a usar este navegador. Pero la ignorancia o la falta de conocimiento, mejor no lo llamemos ignorancia, porque ignorancia a veces es una palabra despectiva. Llamemos la falta de conocimiento de muchas personas que apenas estábamos entrando en el mundo de la informática y de la tecnología. Nosotros también asociamos eso, o sea, no solo fueron nuestros papás, ni nuestras tías, ni nuestros abuelos, algunos que llegaron a usar computadoras. No solo fue esto, no solo fue como, ay, como es ahora, ay, mi papá sí es anticuado que usa todavía esta aplicación. No, todos estábamos fascinados porque era lo nuevo y era lo único que conocíamos. De hecho, yo llegué a pensar que Internet era Internet Explorer. No tenía esa noción de la red de redes y de todo el vasto mundo que hay detrás de lo que vemos en un navegador. Entonces, pues Microsoft, al tener esa cuota de mercado tan grande, quiso imponer sus lenguajes dentro de su navegador. ¿Por qué? Porque esa era la visión. De hecho, el lenguaje de programación más famoso en la época de Microsoft era Visual Basic. Entonces ellos crearon una especie de lenguaje de programación para el navegador que se llamaba VB Script, que era como Visual Basic Script. Y tenía algunas cosas que eran parecidas a Visual Basic. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, no, nosotros estamos dominando Internet y pues podemos imponer el lenguaje que queramos. Otro lenguaje que ellos inventaron fue JavaScript. Y esto generó un montón de problemas porque las personas que hacían páginas web
tenían que hacer ambas versiones. Entonces, no todo lo que te funcionaba en Netscape te funcionaba en Internet Explorer. Y no todo lo que te funcionaba en Internet Explorer te funcionaba en Netscape. Al ver este problema, entonces, los problemas de compatibilidad que ya dije, se crearon cada versión para cada navegador. Es decir, si tú desarrollabas una aplicación web, que en esa época no eran tanto como aplicaciones web como las conocemos ahora, eran más bien páginas, tenías que crear versiones para ambos navegadores. Sin embargo, como Internet Explorer tenía tanta cuota de mercado, hacemos como hacemos hoy en día, que es que verificamos qué navegadores están usando nuestros usuarios. De pronto no se medía tanto con datos reales como ahora, pero sí se sabía, o sea, era de conocimiento popular de que de que Internet Explorer era más usado que Netscape. Llegó un punto pues en que por esa imposición y porque muchos no sabíamos que existían otras opciones, Internet Explorer se volvió eh, prácticamente Internet para todo el mundo. Ese concepto de Internet era Internet Explorer para todos. Entonces ellos imponían y no les importaba seguir un estándar donde todos pudieran, donde todas las aplicaciones pudieran funcionar independientemente de qué navegador estuvieras usando. Netscape fue un poco más abierto porque Netscape dependía mucho de su navegador. Entonces lo que hizo fue entregarle o hablar con ECMA International acerca de cómo poder estandarizar esto, estandarizar el lenguaje para que no hubieran tantos problemas. De allí salió ECMAScript. ECMAScript no es un lenguaje de programación como tal. Es el estándar, es la especificación o es cuando en informática o en desarrollo de software hablamos de una especificación, hablamos de un documento donde ponemos todos los puntos que queremos de algo que vamos a desarrollar y cómo deberían de llevarse a cabo estos puntos o cómo deberían de ser desarrollados para que la mayoría de la humanidad o de las personas que lo van a usar se beneficien de ello. Entonces, lo que se hace en ECMAScript o qué es ECMAScript es un lugar en el cual se han puesto todas las ideas que llevan a que lo que queremos de JavaScript se cumpla. Entonces, lo que se hace esto es no solamente reposa en un repositorio en este momento en GitHub, sino que hay unas personas que se reúnen cada año para poner nuevas funcionalidades en el lenguaje o para corregir algunas viejas. Y lo que hacen ellos es analizar durante bastante tiempo cuáles de estas funcionalidades sí deberían de ir y cuáles no, o cuáles deberían de mejorar y cuáles no, o cuáles son nuevas y si esas nuevas van a cumplir o no con las necesidades reales que tienen. De hecho, este consorcio, este grupo de personas se llama el TC39 y ellos se reúnen no sé cuántas veces al año, creo que una o dos veces al año, y ellos analizan todo lo que va a venir para ECMAScript. Entonces, aparte de ser, no es tanto como hay un documento en tal página donde dice qué va a tener JavaScript. Es todo el esfuerzo puesto en un solo lugar de qué es lo que se va a hacer con el lenguaje para que este lenguaje cumpla con estándares y que todo el mundo se vea beneficiado por ello. Y que los errores del pasado, como lo que pasó con Internet Explorer, no vuelvan a ocurrir. Ahora bien, cada navegador, por ejemplo, Microsoft ahora con Edge, Mozilla Firefox la Fundación Mozilla con su navegador Firefox, por ejemplo, Apple con su navegador Safari y Google con su navegador Chrome. La idea es que interpreten de la mejor manera ECMAScript de lo que se viene y lo implementen en sus propios navegadores. Esto con el fin de que no se creen más errores de compatibilidad. Sin embargo,
Esto no ha sido 100% perfecto y siempre hay algunos cambiecitos entre un navegador y otro que ya no son tan perceptibles, pero que todavía pasan. Y de hecho, por ejemplo, todavía pasa que muchas empresas o muchas personas a nivel mundial todavía usan las versiones viejas de Internet Explorer, como la versión 8 y anteriores, y todavía hay problemas de compatibilidad. Sin embargo, eso se ha ido reduciendo y la medición de qué navegador usa cada usuario que usa mi página o mi aplicación web, eh, la medición de eso te da la certeza o te da la noción de si necesitas o no tener compatibilidad con esto. Si, por ejemplo, más de un 15% de tus usuarios todavía usa versiones tan viejas de Internet Explorer, tenlo por seguro que si no quieres perder usuarios, deberías de ser compatible con ese navegador. Obviamente eso no pasa tanto ahora. Bueno, ECMAScript tuvo su primera versión que se llamó ECMA 262 en junio de 1997. Y este ha sido un gran esfuerzo, la verdad, de varias personas a nivel mundial y de muchas personas que quieren que haya una web abierta y que sea aprovechada por todos, que la verdad ha permitido que todos los navegadores no diverjan, concluyan o hagan un esfuerzo por ser compatibles y no tengas esos dolores de cabeza para crear nuevas cosas. Sin embargo, la tecnología no puede quedarse atrás y pues habrá navegadores que hacen mejores cosas que otros navegadores. Entonces, pues esa compatibilidad no va a ser 100%, creería que nunca, a no ser que haya alguien que obligue a todas las empresas, veas que su navegador tiene que hacer esto, esto y esto así. Y eso es imposible porque lo único que es esto es un estándar, una propuesta y como tal ya cada empresa decidirá si la acepta o no. Entonces es complicado también hacerlo. Sin embargo, las empresas, incluso Microsoft, que se vio obligado a hacer las cosas a su estándar porque Chrome y Firefox le quitaron una cuota grande de mercado por querer ser solo únicos y hacer lo que ellos se les venía en gana, les tocó ceder y aceptar todos estos estándares. La evolución de ECMAScript ha sido entonces esta. Entonces ahí es donde ustedes ven versiones y escuchan mucho ECMAScript 6. Y ECMAScript 6 sale, ya les voy a decir por qué. Entonces la primera versión fue en 1997, que fue esa ECMA 262 que vimos anteriormente. Luego salió una segunda versión en el 98, luego salió uno en el 99 y del 99 al 2009, 10 años pasaron para que saliera una versión nueva. Justamente por esta época fue que Chrome, no me acuerdo bien en qué fecha se creó Chrome, pero venga, busquemos. Pero sí, Firefox creo que le quitó gran cuota de mercado. A ver, Chrome se creó en el 2008. Claro, entonces, antes de Chrome, Firefox ya había quitado gran cuota de mercado a Internet Explorer. Y de hecho, Firefox precisamente salió de Netscape, porque Netscape pues tuvo sus inconvenientes y lo que hicieron fue crear la Mozilla Foundation, y que es la que hasta ahora es la dueña de Firefox. Ellos crearon a partir de Netscape y el motor de Netscape para JavaScript, crearon Firefox. Y entonces es en este año, fíjense bien, que pasaron 10 años en donde en este lapso de tiempo agrandemos esto, entre 1999 y el 2009, fue prácticamente Internet Explorer quien tenía un monopolio de los navegadores. Entonces no importó crear nuevas versiones y esto hizo que probablemente Netscape y otros bajaran la guardia un poco en tratar de salir adelante,
hasta que Netscape precisamente se convirtió en la Mozilla Foundation y sacó Firefox. Y esto sacó, de hecho, una extensión que se llamaba Firebug y que te permitía debuguear tu código JavaScript, y tú sabes que mientras que seas más amigable con los desarrolladores, vas a ganar más cuota de mercado. Entonces, hubo un periodo más o menos antes de 2009, creo que 2007, 2008, donde Firefox empezó a caerle más bien a los desarrolladores que propiamente a los usuarios finales, y esto hizo que muchos desarrolladores quisieran usar Firefox. Firebug fue un boom, porque cuando salió Firebug, tú podías tener todo el debug y todos los problemas que tenía tu código y poder saber dónde estaba exactamente el problema, que es como conocemos ahora en la consola de JavaScript en todos los navegadores. Y esto hizo que, oh, pero si yo puedo debuguear más fácil mi código en este navegador, entonces yo lo voy a hacer para este navegador. Aquí fue donde entonces todas las empresas empezaron como, hey, venga, pero entonces JavaScript podemos usarlo para más cosas y deberíamos de reunirnos nuevamente y verificar cómo lo podemos mejorar. Entonces eso fue, si no, desde 1999 hasta el 2009. Después del 2009, entonces viene también otro periodo pequeño en donde 6 años para verificar qué pasa con este lenguaje de programación, pero en el 2009 sale, creo que antes, pero no recuerdo bien la fecha, sale jQuery, y jQuery viene y revoluciona JavaScript de una manera tan impresionante que te hace que muchas cosas que eran código muy largo, no necesitaras ese código tan largo y lo hicieras de una manera simplificada. Obviamente, el problema de jQuery es que se volvió como un estándar, eso se comió el mundo JavaScript, y el mundo de frontends fue absorbido completamente por jQuery, y aparte de eso, jQuery tomó compatibilidad con Internet Explorer, entonces vos no te tenías que preocupar por la compatibilidad entre Internet Explorer y Firefox y de pronto Chrome, sino que ya jQuery lo hacía por vos, y aparte de eso podías hacer un montón de cosas con código muy corto. Entonces empezaron a salir un montón de plugins y cosas que estaban hechas sobre jQuery, y jQuery es demasiado abierto y demasiado, te da mucha libertad para hacer cosas, que se hicieron muchas cosas sobre él. Y entonces, pues en ese periodo de tiempo vinieron cosas como frameworks de JavaScript, y pues se vio la necesidad de crear y de analizar nuevamente qué falencias tenía el lenguaje o qué le estaba haciendo falta o qué se debería de mejorar, y decidieron volver a reunirse. Ahí es donde esta ECMAScript 2015 es la que hace la gran diferencia, porque se vinieron un montón de cosas que cambiaron el lenguaje de una manera de que ya muchos desarrolladores no lo vieron como un lenguaje de juguete, como un lenguaje que no tenía tanta importancia. Lo vieron, ya ha empezado como a darle esa forma al lenguaje, en que ya no es un lenguaje, es un lenguaje que se toma en serio y que realmente es muy poderoso para la web, porque precisamente parecido a lo que le pasó a Internet Explorer, JavaScript es el único lenguaje que hay en el frontend. Entonces también tiene un monopolio. Y al ser un monopolio va a ser usado por mucha gente. De hecho, muchos programadores backend saben algo de JavaScript, así no programen la mayor parte de su tiempo en JavaScript, porque han hecho cosas en frontend. Entonces, esta es la que realmente marca una gran diferencia entre JavaScript antiguo, que era ECMAScript 5, y JavaScript 2015, que es ECMAScript 6. Y a partir de allí, pues mucha gente habla de que en el 2016 crearon ECMAScript 7, en el 2017 ECMAScript 8, pero realmente se ha tomado la decisión de cómo se van a reunir ya todos los años a mirar cómo se mejora el lenguaje, adoptaron la notación de los años, porque precisamente
algunas personas que en el 2016 empezaron con JavaScript pensaban que ECMAScript 6 venía porque era del 2016 y resulta que era del año anterior. Entonces, para no crear esos desfases ni crear incongruencias en las versiones, se ha decidido por tomar el año como versionamiento. Igual, pues mucha gente en el argot popular sigue llamándolo como ECMAScript 6, 7, 8, e inclusive el del 2019 lo llaman ECMAScript 10, pero realmente es ECMAScript 2019. Entonces, sepan la gran diferencia de ECMAScript y por qué es importante y por qué no es un lenguaje. Es una especificación, es un lugar, algo abstracto, donde muchas personas que están en el mundo de la web deciden cómo debe de ir el lenguaje o cómo debe de evolucionar según las necesidades que hay a lo largo del tiempo y de la evolución de la tecnología propiamente. Quise hacer mucho énfasis en la parte de ECMAScript porque precisamente quería enfocar más la charla a esto. Bueno, en el 2005 hubo una revolución grande que fue Ajax. Y esto fue que los navegadores pudieran hacer peticiones HTTP sin necesidad de recargar toda la página. Entonces, esto se llamó XML HTTP Request. Fíjense que la parte de XML se debe a que en esa época se usaban más los XMLs como estructura de datos para intercambiar información y por eso se llama XML HTTP Request. Sin embargo, cuando ustedes usan Fetch, cuando ustedes usan Axios o cuando ustedes hacen una petición que no recarga la página y que va por tras bambalinas para un servidor a tomar datos, siempre se va a ejecutar el objeto XML HTTP Request de JavaScript, que es una API del navegador. Porque tú, por ejemplo, en Node, que no tiene interfaz gráfica, que no es un navegador, en Node.js, no vas a ver un XML HTTP request. En Node es un poco diferente, es un request HTTP propiamente, más no un objeto como tal. Esto es porque debido a que el navegador no era capaz de hacer estas peticiones, se creó el objeto y se creó como API, parecido a lo que es el DOM, que lo expliqué la semana pasada. Esto también es una API. ¿En qué se basa entonces Ajax? Entonces, el browser o el navegador crea un objeto HTTP, envía el HTTP request, esto navega por internet, le hace la petición al servidor, pero solo con unos datos específicos, no con toda la página. Y esto hace que el servidor te devuelva, normalmente hoy en día lo conocemos como JSON, pero probablemente todavía haya gente que use XMLs. Entonces igual estos datos viajan por la red, se devuelven y tu browser los recibe como una petición asíncrona. Miren que eso lo vamos a ver más adelante en otras charlas y es necesario entenderlo porque precisamente este es uno de los puntos en donde JavaScript usa su asincronía. ¿Por qué? Porque yo necesito enviar una tarea que depende de un servidor que no sé cuándo me vaya a responder. Entonces yo necesito que el navegador responda a otras tareas mientras que a este servidor responda. Cuando este servidor responda, entonces yo puedo tomar la tarea. Entonces por eso la asincronía de JavaScript es muy necesaria, sobre todo en este punto. Porque cuando no entendemos la sincronía de JavaScript en este punto, es donde tenemos muchos dolores de cabeza. Bueno, sigamos. En el 2009 una revolución y era que JavaScript solo existía en los navegadores. Entonces nació Node.js por culpa de un man todo loco por allá que se llama Ryan Dahl y se le dio la idea de que, bueno, porque si un navegador hace peticiones HTTP y las recibe, ¿por qué no también él podría estar en el otro lado, recibirlas y entregarlas? De hecho, él tuvo un problema y era que cuando subía archivos, creo que fue en Flickr, si no estoy mal, creo que era en esta red social, cuando él subía fotografías, resulta que la barra de cargado, no sé si les pasó, siempre te mostraba 99%, pero se quedaba ahí.
Entonces tú decías, pero ¿por qué esto me muestra 99% en menos de un segundo y se queda un minuto en el 99%? Resulta que el navegador nunca sabía cuánto porcentaje del archivo había subido. Entonces él dijo, pero es que yo quiero que el servidor me diga cuánto porcentaje hay para que me diga en tiempo real cuál es el porcentaje que va a pasar. Entonces, lo que hizo fue hacer varios prototipos. Este man trabajó en el core de Ruby on Rails, trabajó en el core de Ruby, trabajó también en el proyecto Apache. Creo que, si no estoy mal, también trabajó en el proyecto de Nginx o de Nginx, que es el otro servidor web. Y no hubo, pues, gran acogida por este lado. Y muchos de los módulos, y él los hizo también en C++, pero resulta que C++ no es un lenguaje de programación que sea muy afín o que sea muy del agrado de muchos desarrolladores web. Entonces optó por tomar JavaScript y con su asincronía pues logró crear Node.js e implementar la misma sincronía que había en el navegador y con la máquina virtual y con el Event Loop, hacerlo que pudiera acceder a recursos del sistema operativo y poder recibir peticiones HTTP de otras personas y realmente ser el lado inverso, no ser el emisor de peticiones HTTP, o sea, no ser el que pido esas peticiones, sino ser el que las recibo y ser el que las respondo. Más adelante, esto no es aparte de todo lo que vamos a ver en este canal. Hablemos de JavaScript, más adelante vamos a ver Node.js. Lo que pasa es que Node.js es un tema que requiere que ya tengas un nivel intermedio avanzado y pues como estoy empezando desde los pasos más básicos, entonces llegará el momento en algunos meses adelante donde veamos Node.js. Bueno, esto hizo que entonces JavaScript no solamente viviera en el frontend, sino en el backend. Entonces ya JavaScript se volvió, es el único, ojo a esto, es el único lenguaje que tú puedes usar tanto en el navegador como en el servidor. Es el único. Bueno, jQuery entonces, como ya había mencionado antes, hizo una revolución. Puse este slide de jQuery mucho después de haber hablado de jQuery, porque jQuery marcó un hito de crear single page application en donde nos aprovechábamos de Ajax para poder hacer peticiones a los servidores y recibir solo datos. Entonces jQuery marcó un hito entre las aplicaciones que recargaban toda la página y las aplicaciones en donde yo ya solo recargo y traigo los datos y los muestro solo en el pedacito que necesito. Y esto llevó a que JavaScript evolucionara en los frameworks que conocemos ahora. Algunos son un poquito más viejos, hay otros que de pronto no puse en el radar porque pues según la atracción que tienen pues ya no son tan importantes, pero igual pues por ahí todavía hay aplicaciones con esos frameworks. Entonces está Angular, React, Vue. Obviamente, bueno, aquí no cabe dentro de los frameworks Node.js. Ojo, métasen en la cabeza que Node.js no es un framework. Tenemos jQuery, Knockout, que no fue tan grande, pero que tuvo pues su momento hace algunos años. Y entonces ahí fue toda esta revolución. Entonces la idea de esta charla de hoy era más que todo ponerlos en contexto. Let y const de estructuración de objetos y funciones de flecha los voy a ver en el próximo capítulo. Para no hacer más largo esto y que de pronto probablemente ustedes quieran hacer otras cosas y yo aprovechándome de su tiempo y precisamente empecé 10 minutos más tarde, pero igual la idea y por qué me demoré tanto hablando de ECMAScript era para poner el contexto. Muchas veces cuando no tenemos el contexto de las cosas es que no entendemos por qué pasan. Y en JavaScript y en cualquier otro lenguaje de programación pasa mucho, que como no tienes el contexto de las cosas, simplemente copias código de otro programador que buscas en Stack Overflow o que ves por ahí en algún otro proyecto y pegas
resuelves el problema, pero no entiendes cómo lo resolviste. Luego eso te da un bug unos días después o meses, o probablemente seas tan suertudo y no te dio bugs, cosa que no creo, no eres capaz de resolverlo porque, primero, copiaste código que no entendías y del cual no tienes contexto de por qué lo hace. No es que copiar código esté mal. Lo que pasa es que si no entiendes el porqué de ese código, te va a traer dolores de cabeza en el futuro. Segundo, pues, mientras que pasa el tiempo, a mí me pasa que código que hice la semana pasada, no recuerdo muy bien con qué fin lo hice. Sin embargo, pues algunas buenas prácticas que uno va aprendiendo a través de los años, pues el código es demasiado legible, que es a esto a que uno debe hacer código legible para otras personas, porque precisamente esa otra persona puede ser tu yo futuro. Entonces, copiar código no está mal, pero entender qué hace ese código es lo que realmente te va a hacer un buen programador. No se trata solamente de copiar y pegar y usar las soluciones de otra persona y me gané la platica, me gané el dinero de una manera fácil y ja, 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 qué risa, me estoy ganando la plata de una manera fácil, sino que entiendan el contexto de las cosas. Porque si ustedes entienden el contexto de las cosas, eso los ayuda a entender con problemas más complejos. Y esos problemas complejos pueden ser desglosados en todos los contextos anteriores que tienen. Y probablemente si no hay un contexto anterior, entonces, hey, venga, hay un concepto que no tengo y ese es conocimiento nuevo. Ahí es donde vuelvo a ir a Stack Overflow, vuelvo a ver código de otras personas, pero ir a cada punto de ese código y verificar por qué ese otro programador que solucionó el problema llegó a la solución y así tú vas a poder incrementar tus habilidades para resolver problemas. Porque lo más importante que debe tener un programador, ojo a esto, lo más importante es entender y saber cómo fue que resolviste los problemas, porque probablemente resolviste el problema, pero no sabes cómo lo resolviste. Eso está mal hecho, la verdad, está muy mal hecho, porque te va a traer dolores de cabeza en el futuro. Y pues uno a veces cambia de empresas y todo eso y va a ser dolores de cabeza para otros programadores. Entonces, ese meme donde vemos que dice, querido futuro programador, este código solo Dios y yo sabemos cómo funcionaba. Si tú no sabes cómo funciona, entonces incrementa esta variable en este comentario y que Dios te bendiga. Bueno, arranquemos con la sección de preguntas y voy a revisar en Zoom primero. Cristian Hernández, para los que estén interesados en saber más de lo que nos comparte Camilo, ya están trabajando en la última versión de ECMAScript, el TC39. Precisamente hay un repositorio donde está todo lo de ECMAScript. Gracias, Cristian, por hacer esa aclaración. Voy a abrir la página y se las voy a mostrar. Esta es la página de GitHub.io del TC39. Precisamente el TC39 es como se llama el grupo de personas, el comité técnico, pues, de los que deciden cómo va a ser las nuevas versiones del lenguaje. Y aquí están todos los datos de lo que van a hacer en estas versiones. No sé si aquí está todo completo. Creo que no, pero si buscamos, sería este repositorio. Y aquí es donde vemos algunas de ellas. De hecho, hay unas propuestas que son estas de acá y va a otro repositorio que es Proposals, que de hecho se ve aquí, Proposals. Y pues son varias propuestas que hay. Entonces, por ejemplo, Global Dis, Import. Bueno, de hecho hay cosas que vienen por stages, como por etapas, en donde la gente hace la propuesta, la escribe pues para sus motores y la prueban.
Y luego pasa a otro stage en donde pues ya es como una propuesta más madura y luego pasa al stage 1 que ya es del todo madura y creo que ahí ya termina en la versión final. De hecho, aquí están las que pasarán como a ECMAScript 2019, me imagino yo. En este otro, entonces vemos las que ya están listas, que son estas. Entonces, por ejemplo, esta fue en el 2016, la de Prototype Includes para Array y varias, entre otras, muchas. Por aquí debe estar la de Flat Map, que esta es la que viene en ECMAScript 10, que es realmente ECMAScript 2019. Entonces se propone que se publique en el 2019, precisamente ya se debió haber publicado. Y pues entonces los navegadores tienen unos tiempos para implementarlas. De hecho, cuando vamos a esta página, déjenme mostrarles esta página. Vamos por acá. Y cuando vamos a esta página que se llama Can I Use, una página que es muy buena precisamente para saber qué se puede usar o qué no. Entonces, está esto. Entonces, por ejemplo, la de Flat Map. Entonces, busquemos Flat Map. Flat Map, entonces apenas la propusieron ahorita en enero y en esta página caniuse.com podemos verificar qué navegadores lo tienen. Entonces, por ejemplo, Internet Explorer pues ya murió, entonces no. Pero sí la tuvo como propuesta, parece que en... Ah, no, no es soportada. De hecho, por eso aparece en rojo. El rojo significa que no la soporta. En Firefox empezó en las 65 y las 66 y 67 ya la usan. Chrome en las 72 y 73 y 75 ya la tienen y todos estos en verde ya la tienen. Y de hecho por aquí aparece Node, si no estoy mal. No, no aparece Node. Pero hay algunas donde sí aparece Node. No sé si está aquí, no lo estoy viendo. Bueno, pero igual. Y entonces acá, esta página es muy buena. No solamente para JavaScript, sino para algunas cosas también de CSS es muy buena para saber si sí tiene compatibilidad los navegadores o no. Bueno. Eso no fue una pregunta, pero sí es una aclaración que de pronto es bacana tenerla. Bueno, ¿qué será de jQuery? ¿Ya debemos dejar de usarlo? ¿En qué se diferencia jQuery y Ajax? Bueno, jQuery y Ajax se diferencian en que jQuery es una librería que es para frontend y que te permite hacer un montón de cosas con frontend, no solamente parte de Ajax. Y aparte de eso, pues puedes hacer también peticiones Ajax con jQuery, pero Ajax como tal eso es una sigla, y esa sigla significa la A, asynchronous, la J, JavaScript, la A, and XML. Entonces es JavaScript asíncrono y XML, que es lo que expliqué hace un rato. Es la conjunción de todo lo que se necesitó o del paradigma que se necesitó para que los navegadores pudieran hacer peticiones HTTP sin necesidad de recargar todo su entorno gráfico. A entorno gráfico me refiero a la parte donde se renderiza el HTML. Entonces, Ajax es realmente un paradigma o una conjunción de tecnologías. En cambio, jQuery es una librería que lo que hizo fue facilitarle la vida a los desarrolladores. Esa es la gran diferencia entre ellos. Esa pregunta la hizo Juan Silupú. Pregunta alguien que tiene el nickname en YouTube que dice extra bagazo. No sé qué significa eso. Y pregunta, ¿qué tanto vale la pena el evitar usar ECMAScript 6 y funcionalidades nuevas para mantener compatibilidad? Yo mando los navegadores viejos al carajo y a explotar a las novedades. Eso depende en qué proyecto estés. Lo mejor que yo he visto para estas cosas es que midas. Y para medir esto tienes muchas herramientas. Una de ellas es Google Analytics, que es de Google precisamente,
y él te va a decir, bueno, tanto porcentaje de usuarios está usando este sistema operativo y este navegador. Ya está en ti o en tu equipo verificar qué porcentaje de usuarios es el que lo está usando y si sí vale la pena o no. Yo he trabajado en equipos donde todo lo que esté por debajo de 10% no se tiene en cuenta. He trabajado en equipos donde todo lo que esté por debajo de 5% no es tenido en cuenta. Yo creo que es más de manejo de ustedes. Realmente, si yo quiero y tengo un montón de usuarios que usan Internet Explorer 9 o 8, que son los que más dolores de cabeza dan al día de hoy, después de no sé tantos años de haber salido por primera vez, yo diría que si tienes una gran cantidad de usuarios que todavía usan este navegador, sí deberías de tratar de darle compatibilidad. Sin embargo, hay problemas con eso. Un ejemplo es en React, o no sé si en Angular pase lo mismo, pero en React pasa que, por ejemplo, muchos ya estamos usando Fetch. Y pasa que pues, muchos navegadores no tienen Fetch. Entre ellos está Safari, que hay todavía gente con algunos OS X muy viejos y no le permiten instalar la última versión de Safari y pues no tienen fetch, entonces tienes que usar polyfills. Esos polyfills realmente son librerías que lo que hacen es, si existe fetch, por ejemplo, entonces no hagas nada. Pero si no existe fetch, entonces usa esta función fetch, que va a ser una llamada XML HTTP request y que te va a traer los datos tal cual como lo hace fetch. Pero eso es en la librería, entonces la librería tiene esa condición. Si en el navegador que cargue la librería actualmente ya tiene fetch, entonces sigue igual. Si no lo tienes, entonces usa esta función que yo mismo te proveo, ¿cierto? Eso es lo que hace un polyfill. Sin embargo, el problema que quería mencionar que me ha pasado en React es que en React y en todos los frameworks, esto sí está pasando en todos los frameworks, es que estamos tratando de que el código que hay en JavaScript no pese mucho. Y estos polyfills, a añadirlos todos, te hacen que ese código JavaScript sea muy pesado. Y resulta que muchas veces, o primero, tienes un bundle, llamamos bundle donde unificamos el archivo ese que unificamos todo el conglomerado después de compilar y hacer minificación y todo el cuento con Webpack y todas las cosas que quedan en un solo archivo o en unos cuantos archivos, porque realmente yo tengo un montón de archivos con un montón de componentes. Y entonces ese bundle, pues normalmente debe pesar unos cuantos megas, pero si añades un montón de polyfills, te va a pesar bastante. Y si es mucho código JavaScript, entonces primero, si pesa bastante, se va a demorar más en cargar la página y en terminar de funcionar, porque mucha funcionalidad va a estar del lado del cliente, precisamente en ese código JavaScript. Y segundo, si ese código es muy grande, resulta que JavaScript debe de ser compilado en tiempo real y en tiempo de ejecución. Entonces, si el archivo o todo el JavaScript que debes de leer es demasiado largo, va a demorarse también tu aplicación en empezar a funcionar para el usuario final. Entonces ahí es donde ya aparecen cosas como lazy loading y tratar de hacer bundles más pequeños. De hecho, muchas empresas o muchas aplicaciones empiezan a analizar en cuáles páginas se utilizan más, cuáles se demoran más en descargar, cuáles se demoran más en compilar. Y entonces toman determinaciones de si mejor no usan ciertos frameworks en esa página, sino que simplemente lo dejan con vanilla JavaScript, que no tengan que cargar unas librerías grandes, aunque estas librerías no pesan tanto, pero sí hacen peso en ese performance. Tratar de no usar tanto, no usar ni React, ni Vue, ni Angular, ninguno de esos tres, sino hacer el código específico en JavaScript y de resto tratarlo de cargar desde el server.
Hay soluciones como server-side rendering, que realmente, como vieron en la charla, eso era lo que existía antes y era lo que hacía el navegador, pero ahora se ve necesario de no repetir código para hacer server-side rendering, sino que esos frameworks que te renderizan una interfaz gráfica desde el navegador, desde código JavaScript o TypeScript, pues en el caso de Angular, pero igual eso todo se compila a JavaScript. Pero en los tres frameworks más famosos siempre es código JavaScript. Entonces la idea es que tú no tengas que repetir código para que sea renderizado desde el servidor y entregarlo al usuario final, sino que ese render que realmente ocurre desde el framework pase en el servidor, re, le entregues al usuario el HTML ya listo de lo que hace ese mismo código y luego ahí sí empiece a funcionar como single page application con Ajax y empiece a cargar todo el contenido con peticiones XML HTTP request. Entonces ahí es donde está de si deberíamos de usarlo o no. Y de si deberíamos de dar compatibilidad o no a esos navegadores viejos. La verdad, si mandas a volar los navegadores, pues ya está en ti hacerlo o no, porque pues eso es más de a qué personas o a qué usuarios finales quieres llegar y si estás teniendo esa atracción de llegarle a mucha gente en ese momento. Entonces, está más en ti, en tu equipo de trabajo y en tu empresa. Y bueno, no siendo nada, entonces muchas gracias a todos. Recuerden mañana a las 8 de la noche hora Colombia y no me acuerdo bien de las zonas horarias todavía de memoria, entonces me las iré aprendiendo. Y dentro de una semana, otra vez a las 8 de la noche, veremos otros temas y también estén pendientes entonces de las redes sociales. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Hola, espero que te haya gustado este video. Mis redes sociales están aquí a la izquierda tuya para que puedas seguirme. Suscríbete al canal y dale like para que puedas seguir viendo más videos. Y recuerda que esta sesión se graba todos los miércoles en vivo con personas en Zoom de 8 de la noche a 9:30, hora de Colombia. Chao, chao.